todos y a todas. Vamos a resolver la pregunta 3 de la ayudantía 10 que tiene que ver con el algoritmo de simplex. Dice, considera el siguiente modelo de programación lineal, que es la maximización de esta función objetiva sujeto a ciertas restricciones, y del cual se conoce su solución óptima x1 igual a 0, x2 igual a 1 y x3 igual a 3, cuyos costos reducidos toman los valores 7 décimos, 3 quintos y 4 quintos para las variables x1 y las dos variables de holgura en su reformulación estándar respectivamente. El ítem A pide determinar los valores de las constantes que no han sido reveladas y el valor óptimo del problema. Entonces, al resolver el problema con el método simplex, se escribe el modelo en la forma estándar de minimización. Así que para esto tenemos que saber que la maximización es igual a la menos minimización y que la forma estándar es escribir este modelo con restricciones de igualdad y por lo tanto para eso estas inecuaciones las tenemos que pasar a igualdad. Y eso se logra agregando variables de holgura a cada una de las restricciones. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que la restricción de naturaleza a las variables debe indicar que todas ellas son mayores o iguales que 0. Entonces, podemos escribir que la minimización de x1, x2 y x3 va a ser igual a menos la maximización. Así que queda menos c1, x1, menos c2, x2 y menos c3, x3. Sujeto a, vamos a primero que todo escribir la restricción 1 tal cual, que sería x1 más 2x2 más x3. Y aquí es donde vamos a agregar la primera variable de holgura, x4, para que quede en igualdad a b1. Con la segunda restricción se hace lo mismo. Sería 2x1 más x2 más 3x3 y se agrega la variable de holgura x5 para que quede esto en igualdad a 2b1. Entonces, estas que se agregaron aquí son variables de holgura. Y por último, x1, x2, x3, x4 y x5 sabemos que son mayores o iguales que 0. Y con ello tendríamos escrito el problema en su forma estándar de minimización. Del enunciado también se nos menciona que la solución del método es un x1 igual a 0, un x2 igual a 1, un x3 igual a 3, y las variables de holgura x4 y x5 ambas valen 0. Con esto podemos escribir cuáles son las variables básicas óptimas del problema, que en este caso serían las variables x2 y x3, que tienen valores de 1 y 3 respectivamente. Y esto significa que ambas restricciones están activas. También tenemos la matriz base que se construye a partir de los coeficientes
asociadas a cada una de las variables básicas que están dentro de las restricciones. En el caso de x2, los coeficientes serían 2 y 1. Entonces, aquí podemos escribir la primera columna. Y en el caso de la variable x3, los coeficientes serían 1 y 3. Entonces, con eso escribimos la segunda columna. Para el caso de la matriz no básica, se construye de la misma forma. Son los coeficientes asociados a las variables, en este caso no básicas, que están dentro de las restricciones. Así que para el caso de la variable x1, sería 1 y 2. Para la variable x4, solamente está presente en la primera restricción, entonces sería 1 y en la restricción 2 es 0. Y en el caso de la variable x5, como está solamente presente en la segunda restricción, es 0 y 1. Los costos reducidos básicos son los coeficientes asociados a las variables básicas en la función objetivo. Entonces, en el caso del x2, el costo reducido es menos C2. Y en el caso del x3, el costo reducido es menos C3. Para los costos reducidos no básicos, tenemos que el coeficiente asociado a x1 en la función objetiva es menos C1. Y para las variables de holgura x4 y x5 no se encuentran presentes dentro de la función objetivo y eso significa que ambos coeficientes valen 0. Ya. Entonces, con la definición de todas estas variables, o sea, de todas estas matrices, tenemos que para las variables básicas, la matriz base multiplicada por las variables básicas es igual a B, que es la matriz de recursos. Reemplazando entonces con las definiciones que tenemos de las matrices, la matriz básica es 2, 1, 1, 3. Las variables básicas 1 y 3. Y eso igual a B. Resolviendo esa multiplicación de matrices, tenemos que es 5 y 10 igual a B. Y la matriz de recursos B la podemos escribir de acuerdo a lo que se presenta aquí en las restricciones. Que tendríamos que es B1 y 2B1. Y aquí entonces con esas dos ecuaciones tenemos que el B1 es igual a 5. Ahora por definición de los costos reducidos no básicos menos los costos reducidos básicos por la matriz base inversa y por la matriz no básica es igual, según el enunciado, a 7 décimos, 3 quintos y 4 quintos. Escribiendo esta misma expresión, pero con las matrices, nos queda que los costos reducidos no básicos son menos C1,
0, 0, menos los costos reducidos básicos, que son menos C2, menos C3. La matriz básica inversa es 3 quintos menos 1 quinto, menos 1 quinto, 2 quintos. Y la matriz no básica, 1, 1, 0, 2, 0, 1. Entonces, multiplicando la matriz básica inversa con la matriz no básica, nos queda 1 quinto, 3 quintos, 3 quintos, menos 1 quinto, menos 1 quinto y 2 quintos. Y multiplicando estas dos matrices, nos queda menos 1 quinto de C2 menos 3 quintos de C3 menos 3 quintos de C2 más 1 quinto de C3 y 1 quinto de C2 menos 2 quintos de C3. Y esto sería igual a menos C1 más 1 quinto de C2 más 3 quintos de C3. El segundo término es 3 quintos de C2 menos 1 quinto de C3 y el último término menos 1 quinto de C2 más 2 quintos de C3. Y esto es igual a lo que habíamos escrito en un principio que nos decía el enunciado. O sea, 7 décimos, 3 quintos y 4 quintos. Acá se nos generan 3 ecuaciones. La primera sería C1 más 1 quinto de C2 más 3 quintos de C3 igual a 7 décimos. La segunda ecuación queda como 3 quintos de C2 menos 1 quinto de C3 igual a 3 quintos. Y la tercera ecuación, 1 quinto de C2 más 2 quintos de C3 igual a 4 quintos. Si la segunda se multiplica por 5, al igual que la tercera, nos quedan como 3C2 menos C3 igual a 3 y menos C2 más 2C3 igual a 4. Si esta se divide por 3, queda como C2 menos 1 tercio de C3 igual a 1 y menos C2 más
2C3 igual a 4. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones, que sería la suma de esas dos ecuaciones, da como resultado 5 tercios de C3 igual a 5. Despejando el C3, tenemos que su valor es de 3. Ahora sí, en esta ecuación de aquí, reemplazamos el valor de C3. Tendríamos que 2, o sea, que C2 es igual a 2 por 3 menos 4. Y para C2 tendríamos un valor de 2. Y utilizando esta ecuación y reemplazando los valores de C2 y C3, obtenemos el valor de C1. Entonces C1 va a ser igual a 1/5 por 2 más 3/5 por 3 menos 7 décimos, igual a 3 medios. Que ese sería el valor que tenemos para C1. Y con ello ya encontramos todos los valores de las constantes que se nos pedían en la A, y además de eso, el valor óptimo del problema al encontrar cuánto eran los valores de C1, C2 y C3. En la B nos dicen encuentre un intervalo de variación del coeficiente de la función objetivo asociados a la variable x1 que garantizan que x1 es igual a 0, x2 igual a 1 y x3 igual a 3. Sigue siendo una solución óptima del nuevo problema. Para este caso, cuando la solución es óptima, todos los costos reducidos asociados a las variables no básicas son positivos. Es decir, que si CJ, donde J indica los índices no básicos, es igual a los costos reducidos no básicos menos los costos reducidos básicos por la matriz básica inversa por la matriz no básica. Todo esto mayor o igual a 0 para todo J, que sería para toda variable no básica. Entonces, la solución es óptima. Este sería el criterio de optimalidad que se tiene que cumplir. Y la variable x1 es una variable no básica, que para seguirlo siendo, su costo reducido, tal como definimos aquí, debe ser mayor o igual a 0. Si analizamos los costos reducidos que determinamos en el ítem A, que son estos tres términos de acá, y analizamos el costo reducido de la variable x1 en función de c1, tendríamos que este primer término debe ser mayor o igual a 0, que es lo que vamos a escribir. Menos c1 más 1/5 de c2 más 3/5 de c3 debe ser mayor o igual a 0. Ahora podemos reemplazar los valores de C2 y C3 que obtuvimos en el ítem A y despejar cuánto sería menos C1. Así que aquí tendríamos menos C1 más 1/5 de C2, que es 2, más 3/5 de C3, que es igual a 3, mayor o igual a 0.
Despejando menos C1, este sería mayor o igual a menos 11 quintos, que es equivalente a 2,2. Entonces, menos C1 va a ser mayor o igual a menos 2,2. Eso en el problema de minimización. En la C, nos dicen encuentre un intervalo de variación del coeficiente de la función objetivo asociados a las variables x3 que garantizan que x1 es igual a 0, x2 es igual a 1 y x3 es igual a 3. Siga siendo una solución óptima del nuevo problema. Para este caso, la variable x3 es una variable no básica y al igual que el caso anterior, lo va a seguir siendo si es que sus costos reducidos son mayores o iguales que 0. Viendo los costos reducidos, la variable x3 se presenta en los tres costos reducidos. Entonces, vamos a analizar los tres casos e intersectar los resultados para ver en qué intervalo varía el C3. El primer término, entonces, menos C1 más un quinto de C2 más 3 quintos de C3 debe ser mayor o igual a 0. Podemos reemplazar los valores de C1 y C2 para despejar el C3. Nos queda como menos 3 medios más un quinto por 2 más 3 quintos de C3 mayor o igual a 0. Esto da menos 11 décimos más 3 quintos de C3 mayor o igual a 0. Y despejando menos C3, este sería menor o igual que menos 11 sextos. Para el segundo costo reducido, este es 3 quintos de C2 menos un quinto de C3 mayor o igual a 0. Reemplazando el C2, tenemos 3 quintos por 2 menos un quinto de C3 mayor o igual a 0. Y despejando menos C3, este queda mayor o igual a menos 6. Para el siguiente costo reducido y último, este es menos un quinto de C2 más 2 quintos de C3 mayor o igual a 0. Reemplazando el C2, tenemos menos un quinto por 2 más 2 quintos de C3 mayor o igual a 0. Y de aquí despejamos que menos C3 es menor o igual a menos 1. Con estos tres resultados, si los intersectamos, obtenemos que menos C3 está entre menos un sexto y menos 6. Ese sería entonces el intervalo de variación que se nos solicita. Para la D,
dice, determina un intervalo de variación de B1 de modo que las variables x2 y x3 continúen siendo básicas y óptimas para los nuevos problemas. Ya. Entonces, vamos a definir la variación de B1 como un B1 igual a 5 más delta B1. Nos dicen que se deben conservar x2 y x3 como variables básicas. Y para que esto ocurra, se debe cumplir que las variables básicas, que son equivalentes a la matriz básica inversa por la matriz de recursos P, deben ser mayores o iguales que 0 para que la solución sea factible. Entonces, la matriz básica inversa multiplicada por la matriz de recursos, que en este caso se definiría como 5 más delta de 1 y 2 por 5 más delta de 1 debe ser mayor o igual a 0. Reemplazando la matriz básica inversa, tenemos que es 3 quintos menos 1 quinto, menos 1 quinto, 2 quintos. Escribimos la matriz de recursos. Y todo esto mayor o igual a 0. La multiplicación de matrices da 3 más 3 quintos delta de 1 menos 2 menos 2 quintos delta de 1 y menos 1 menos 1 quinto delta de 1 más 4 más 4 quintos delta de 1 mayor o igual a 0. De aquí se obtienen dos inecuaciones. La primera es 1 más 1 quinto de delta de 1 mayor o igual a 0. Y la segunda, 3 más 3 quintos delta de 1 mayor o igual a 0. Si se multiplican ambas por 5, se obtiene 5 más delta de 1 mayor o igual a 0 y 15 más 3 delta de 1 mayor o igual a 0. Si se despeja delta de 1, la primera inecuación da que es mayor o igual a menos 5 y la segunda da mayor o igual a menos 15 tercios, que es equivalente a menos 5. O sea, con las dos tenemos el mismo resultado. Ahora, si a cualquiera de las dos inecuaciones le sumamos 5 a ambos lados de la inecuación, tendríamos que delta B1 más 5 es equivalente al B1. Así que B1 sería mayor o igual a menos 5 más 5 queda en 0. Entonces, el B1 queda mayor o igual a 0 para la situación que se nos establece en la D. Con esto estaría lista la resolución de esta pregunta y espero que se haya entendido.